Muy buenos días a todos. En este video vamos a hablar sobre el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es una parte fundamental del proceso de investigación porque es el punto de partida para definir y encauzar las acciones que se seguirán en orden. En otras palabras, es el momento en el que se define el problema que se quiere investigar, se limita su alcance y se establecen los objetivos y las hipótesis que se pretenden comprobar. Por lo tanto, es esencial que el planteamiento del problema sea claro, preciso y accesible para que pueda ser investigado con procedimientos científicos. Formular un problema de investigación cuantitativa es un proceso clave para llevar a cabo una investigación que sea rigurosa y efectiva. Para ello, es necesario plantear el problema de investigación con todos los elementos, lo que implica definir claramente el problema que vamos a investigar, delimitar el alcance, establecer objetivos, también las hipótesis que se pretenden comprobar y seleccionar la metodología y las técnicas de análisis de datos adecuadas. Por ejemplo, si quisieras investigar el impacto de un programa de educación para la paz y la convivencia escolar, podrías formular el problema de investigación de la siguiente manera. ¿Cómo afecta un programa de educación para la paz en la convivencia escolar de los estudiantes de educación básica en una escuela pública de la ciudad de Los Mochis? En este caso, el problema de investigación se refiere al impacto de un programa de educación para la paz en la convivencia escolar y se limita al ámbito de la educación básica en una escuela pública de la ciudad de Los Mochis. Los objetivos de la investigación podrían ser, por ejemplo, evaluar el nivel de convivencia escolar antes y después de la implementación del programa, identificar los factores que influyen en la convivencia escolar y también analizar la relación entre la participación en el programa y el desempeño académico de los estudiantes. El planteamiento del problema es el momento en el que se define el problema que se quiere investigar, se delimita su alcance y se establecen los objetivos y las hipótesis que se pretenden comprobar. Por ejemplo, si quisieras investigar el impacto de un programa de educación para la paz y la convivencia escolar, el planteamiento del problema sería el momento en el que definirías claramente el problema que se quiere investigar, como el impacto de un programa de educación para la paz de la convivencia escolar en estudiantes de educación básica en una escuela pública de la Ciudad de México. Una vez que se ha planteado el problema de investigación, se pueden encauzar todas las acciones que se seguirán posteriormente, como la selección de la metodología, las técnicas de análisis de los datos adecuados, la recolección de datos, análisis de los resultados y después la elaboración de las conclusiones y recomendaciones. Elementos del planteamiento. Uno de los elementos es la definición y delimitación del problema. Este implica establecer la unidad de análisis, los límites teóricos, temporales y espaciales del problema. Por ejemplo, si quisiéramos investigar el impacto de un programa de educación para la paz y la convivencia escolar, la definición y delimitación del problema podrían incluir la especificación de la población de estudio. En este caso, podríamos decir que son estudiantes de educación básica. También se incluye la ubicación geográfica, escuela pública de la Ciudad de México,
y el periodo de tiempo en el que se llevará a cabo la investigación. Otro elemento clave del planteamiento del problema son las preguntas de investigación, que se refieren al qué del estudio. Las preguntas de investigación son las que guían la investigación y permiten enfocarla en aspectos específicos del problema. Por ejemplo, algunas preguntas de investigación para el problema anterior podrían ser: ¿cuál es el nivel de convivencia escolar de los estudiantes antes y después de la implementación del programa de educación para la paz? Otra pregunta: ¿cuáles son los factores que influyen en la convivencia escolar de los estudiantes? Y una pregunta más: ¿cómo se relaciona la participación en el programa con el desempeño académico de los estudiantes? Bien, objetivos. Los objetivos son otro elemento clave del planteamiento del problema, ya que establecen las guías del estudio. Los objetivos deben ser claros, precisos y también deben ser alcanzables. Y también deben estar relacionados con las preguntas de investigación. Por ejemplo, algunos objetivos para el problema anterior podrían ser: evaluar el nivel de convivencia escolar antes y después de la implementación del programa. Identificar los factores que influyen en la convivencia escolar y analizar la relación entre la participación en el programa y el desempeño académico de los estudiantes. Justificación. La justificación es otro elemento importante del planteamiento del problema y responde a las preguntas ¿por qué y para qué de la investigación? La justificación debe explicar la importancia y relevancia del problema de investigación y debe establecer la necesidad de llevar a cabo la investigación. Por ejemplo, la justificación para el problema anterior podría incluir la importancia de fomentar la convivencia pacífica en las escuelas, la necesidad de evaluar la efectividad de los programas de educación para la paz y la relevancia del problema para la sociedad en general. Los aspectos éticos se incluyen en la justificación. Bien, ahora, ¿por qué es tan importante el planteamiento del problema? Es una parte fundamental del proceso de investigación y es importante por varias razones. En primer lugar, el planteamiento del problema permite definir claramente el problema que se quiere investigar, lo que es importante para enfocar la investigación y evitar desviaciones o confusiones. Si el problema no está bien definido, es posible que la investigación no sea relevante o que no se obtengan resultados significativos. En segundo lugar, el planteamiento del problema permite delimitar el alcance de la investigación, lo que es importante para establecer los límites teóricos, temporales y espaciales del problema. Si el alcance de la investigación no está bien delimitado, es posible que se obtengan resultados irrelevantes o que no se pueda generalizar a otras situaciones. En tercer lugar, el planteamiento del problema permite establecer las preguntas de investigación y los objetivos de investigación, lo que es importante para guiar la investigación y enfocarla también en aspectos específicos del problema. Si las preguntas de investigación y los objetivos no están bien definidos, es posible que la investigación no sea relevante y que no se obtengan resultados significativos. Plantear el problema. Plantear el problema
es una parte fundamental del proceso de investigación y para hacerlo de manera adecuada es necesario afinar y estructurar formalmente la idea de investigación. Esto implica definir claramente el problema que se quiere investigar, delimitar su alcance y establecer los objetivos y las hipótesis que se pretenden comprobar. Y una vez que se ha definido el problema de investigación, es importante formularlo específicamente en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. Todo esto implica establecer la unidad de análisis, los límites teóricos, temporales y espaciales del problema y también definir claramente las variables que se van a medir. Por ejemplo, si quisieras investigar el impacto de un programa de educación para la paz en la convivencia escolar, la formulación específica del problema podría ser: ¿cuál es el impacto de un programa de educación para la paz en la convivencia escolar de los estudiantes de educación básica en una escuela pública de la Ciudad de México? Finalmente, es importante escribir el problema en forma clara, precisa y accesible, de manera que cualquier persona pueda entenderlo. Esto implica utilizar lenguaje claro, sencillo, evitar tecnicismos innecesarios y utilizar una estructura clara y ordenada. Pongamos un ejemplo. La formulación específica del problema anterior podría escribirse de la siguiente manera. El objetivo de esta investigación es evaluar el impacto de un programa de educación para la paz en la convivencia escolar de los estudiantes de educación básica en una escuela pública de la Ciudad de México. Idea de investigación. La idea de investigación es el punto de partida para el planteamiento del problema y se refiere a la idea general que se quiere investigar. Esta idea surge de la realidad y de estudios previos y puede ser general, abstracta y compleja. Por ejemplo, una idea de investigación podría ser la violencia en las escuelas. Sin embargo, para llevar a cabo una investigación es necesario formular un problema específico a investigar que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. El problema específico se refiere a una pregunta o una duda que se pretende responder a través de la investigación y debe ser concreto y explícito. Un ejemplo es de un problema específico para la idea de investigación anterior. Podría ser: ¿cuál es el nivel de violencia en las escuelas secundarias públicas de la Ciudad de México y cuáles son los factores que influyen en ella? Es importante que el problema específico sea concreto y explícito, ya que esto permite enfocar la investigación en aspectos específicos del problema y evitar desviaciones y confusiones. También el problema específico debe estar relacionado con la idea de investigación y debe ser relevante y significativo para la sociedad. La idea de investigación es el punto de partida para el planteamiento del problema y se refiere a la idea general que se quiere investigar. Esta idea surge de la realidad y de estudios previos y puede ser general, abstracta y compleja. Por ejemplo, una idea de investigación podría ser lo mismo que hemos venido diciendo, la violencia en las escuelas. Una vez que se tiene la idea de investigación, es importante argumentar de manera razonable su relevancia y justificación.
Todo esto implica establecer la importancia y relevancia del problema de investigación y demostrar que la investigación es necesaria y significativa para la sociedad. Por ejemplo, si se quiere investigar la violencia en las escuelas, se podría argumentar que la violencia escolar es un problema social que afecta a muchos estudiantes y que tiene consecuencias negativas en el desarrollo académico de los alumnos y personal. Finalmente, el planteamiento del problema implica definir claramente el problema que se quiere investigar, delimitar su alcance y establecer los objetivos y las hipótesis que se pretenden comprobar. Todo esto implica formular el problema específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. Un ejemplo es si se quiere investigar la violencia en las escuelas, el problema específico podría ser: ¿cuál es el nivel de violencia en las escuelas secundarias públicas en la Ciudad de México? ¿Y cuáles son los factores que influyen en ella? Los criterios para el planteamiento del problema son importantes para formular un problema de investigación adecuado y susceptible de ser investigado con procedimientos científicos. Vamos a explicarlo con ejemplos. Debe estar formulado como pregunta o como una proposición afirmativa. El problema de investigación debe estar formulado en términos de pregunta o proposición afirmativa, de manera que sea susceptible de ser investigado con procedimientos científicos. Por ejemplo, si se quiere investigar el impacto de un programa de educación para la paz en la convivencia escolar, el problema de investigación podría ser: ¿cuál es el impacto de un programa de educación para la paz en la convivencia escolar de los estudiantes de educación básica en una escuela pública de la Ciudad de México? Número 2. Debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. El problema de investigación debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables, de manera que sea susceptible de ser investigado con procedimientos científicos. Por ejemplo, si se quiere investigar el impacto de un programa de educación para la paz en la convivencia escolar, los conceptos o variables podrían ser: programa de educación para la paz y convivencia escolar. Número 3. Debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, medirse, observarse en la realidad objetiva. Esto de manera que sea susceptible de ser investigado con procedimientos científicos. Por ejemplo, si se quiere investigar el impacto de un programa de educación para la paz en la convivencia escolar, se podría medir el nivel de violencia escolar antes y después de la implementación del programa y comparar los resultados. A continuación, te explicaré cada uno de los elementos del planteamiento del problema con ejemplos. Definición del problema. La definición del problema implica establecer claramente el problema que se quiere investigar, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. La proposición debe estar expresada en términos positivos, de tal manera que se pueda enfocar la investigación en aspectos específicos del problema y evitar desviaciones y confusiones. Por ejemplo, si se quiere investigar la violencia en las escuelas, el problema específico podría ser: ¿cuál es el nivel de violencia en las escuelas secundarias públicas de la Ciudad de México y cuáles son los factores que influyen en ella? Pregunta principal o rectora. La pregunta principal o rectora se refiere a la pregunta general que se pretende responder a través de la investigación. Esta pregunta debe estar relacionada con la definición del problema y tiene que ser relevante y significativa para la sociedad. Por ejemplo, si se quiere investigar la violencia en las escuelas, la pregunta principal podría ser:
¿cuál es el impacto de la violencia escolar en el desarrollo académico y personal de los estudiantes de educación básica de la Ciudad de México? Número 3. Objetivo general. El objetivo general se refiere al propósito general de la investigación y debe estar relacionado con la pregunta principal o rectora. Este objetivo debe ser claro, preciso y alcanzable, y tiene que estar formulado en términos de resultados esperados. Por ejemplo, si se quiere investigar la violencia en las escuelas, el objetivo general podría ser determinar el impacto de la violencia escolar en el desarrollo académico y personal de los estudiantes de educación básica en la Ciudad de México. Preguntas secundarias o subordinadas. Objetivos específicos. Las preguntas secundarias o subordinadas se refieren a las preguntas específicas que se pretenden responder a través de la investigación y deben estar relacionadas con la pregunta principal o rectora y con la definición del problema. Estas preguntas deben ser claras, precisas y susceptibles de ser investigadas con procedimientos científicos. Por ejemplo, si se quiere investigar la violencia en las escuelas, las preguntas secundarias podrían ser: ¿cuál es el nivel de violencia física en las escuelas secundarias públicas de la Ciudad de México? Otra pregunta: ¿cuál es el nivel de violencia verbal en las escuelas secundarias públicas de la Ciudad de México? Y una pregunta más: ¿cuáles son los factores que influyen en la violencia escolar en la Ciudad de México? Preguntas de investigación. Representan el qué de la investigación. Las preguntas de investigación representan el qué de la investigación, es decir, lo que se quiere investigar. Estas preguntas deben estar relacionadas con la definición del problema y con la pregunta principal o rectora. Por ejemplo, si se quiere investigar la violencia en las escuelas, una pregunta de investigación podría ser: ¿cuál es el nivel de violencia en las escuelas secundarias públicas de la Ciudad de México? Número 2. Orientan hacia la respuesta que se busca. Las preguntas de investigación deben orientar hacia la respuesta que se busca. Es decir, deben ser claras y precisas para que se pueda enfocar la investigación en aspectos específicos del problema y con esto evitar desviaciones o confusiones. Por ejemplo, si se quiere investigar la violencia en las escuelas, la pregunta de investigación podría ser: ¿cuál es el impacto de la violencia escolar en el desarrollo académico y personal de los estudiantes de educación básica de la Ciudad de México? Número 3. Deben ser precisas, claras y concretas. Las preguntas de investigación deben ser precisas, claras y concretas de manera que se pueda enfocar la investigación en aspectos específicos del problema y evitar desviaciones y confusiones. Deben establecer los límites del espacio y tiempo del estudio. ¿Cuándo? ¿Dónde? Las preguntas de investigación deben establecer los límites de espacio y tiempo del estudio. Esto quiere decir, deben precisar el lugar y el momento en el que se llevará a cabo la investigación. Por ejemplo, si se quiere investigar la violencia en las escuelas, una pregunta de investigación podría ser: ¿cuál es el nivel de violencia de las escuelas secundarias públicas de la Ciudad de México durante el ciclo escolar 2021-2022? Requisitos de las preguntas. Importante. La pregunta añade, complementa o mejora el conocimiento acerca del problema. Que el conocimiento que se obtenga sea sustancial. Las preguntas de investigación deben de ser importantes. Esto quiere decir, deben añadir, complementar o mejorar el conocimiento acerca del problema que se quiere investigar.
Además, el conocimiento que se obtenga debe ser sustancial. Esto quiere decir que sea relevante y significativo para la sociedad. Por ejemplo, si se quiere investigar la violencia en las escuelas, la pregunta de investigación importante podría ser: ¿cuáles son las estrategias más efectivas para prevenir la violencia escolar en las escuelas secundarias públicas de la Ciudad de México? Interesante. Es motivante para el investigador. Las preguntas de investigación deben ser interesantes. Esto quiere decir que deben motivar al investigador. Esto es importante porque el proceso de investigación puede ser largo y complejo y es necesario mantener la motivación intrínseca y el interés para llevarlo a cabo de manera efectiva. Por ejemplo, si se quiere investigar la violencia en las escuelas, una pregunta de investigación interesante podría ser: ¿cómo influyen los valores y las actitudes de los estudiantes en la violencia escolar en la Ciudad de México? Claridad y especificidad. Esto para poder encontrar la respuesta precisa. Las preguntas de investigación deben ser claras y específicas, de manera que se pueda encontrar la respuesta precisa. Esto es importante para enfocar la investigación en aspectos específicos del problema y evitar desviaciones y confusiones. Por ejemplo, si se quiere investigar la violencia en las escuelas, una pregunta de investigación clara y específica podría ser: ¿cuál es el nivel de violencia verbal en los estudiantes de educación secundaria pública de la Ciudad de México durante el ciclo escolar 2021-2022? Requisitos de las preguntas. Amplia, para poder articularse con el marco teórico. Las preguntas de investigación deben ser amplias. Esto quiere decir que deben permitir que se articulen con el marco teórico. Todo esto es importante porque el marco teórico es la base conceptual de la investigación y va a permitir contextualizar el problema. Por ejemplo, si se quiere investigar la violencia en las escuelas, una pregunta de investigación amplia podría ser: ¿cuáles son los factores sociales, culturales y psicológicos que influyen en la violencia escolar en la Ciudad de México? Contestable, que pueda ser respondida con los recursos y medios disponibles para el investigador. Esto quiere decir que puedan responderse con evidencia empírica. Las preguntas de investigación deben ser contestables. Esto quiere decir, deben poder ser respondidas con los recursos y medios disponibles para el investigador y con evidencia empírica. Todo esto es importante para que la investigación sea viable y pueda obtener resultados concretos. Un ejemplo: si se quiere investigar la violencia en las escuelas, una pregunta de investigación contestable podría ser: ¿cuál es el nivel de violencia física en los estudiantes de educación secundaria pública de la Ciudad de México durante el ciclo escolar 2021-2022, según los registros de las autoridades educativas? Así de larga sería la pregunta. Relevante. Que no se conozcan las respuestas. Las preguntas de investigación deben ser relevantes. Esto quiere decir, deben abordar un problema que sea importante y que no se conozcan las respuestas. Esto es importante para que la investigación tenga un impacto significativo en la sociedad y para que se generen nuevos conocimientos. Por ejemplo, si se quiere investigar la violencia en las escuelas, una pregunta de investigación relevante podría ser: ¿cuál es el impacto de la violencia escolar en la salud mental de los estudiantes de educación básica
en la Ciudad de México. Objetivo general. Expresa qué se hará para responder a la pregunta principal de investigación, que es la pregunta rectora. El objetivo general de investigación debe expresar qué se hará para responder a la pregunta principal de investigación. Esto es importante para enfocar la investigación en un propósito específico y evitar desviaciones y confusiones. Por ejemplo, si se quiere investigar la violencia en las escuelas, un objetivo general de investigación podría ser analizar los factores que influyen en la violencia escolar en la Ciudad de México. Número 2. ¿Quiénes serán los sujetos, el lugar y tiempo que se realizará el estudio? El objetivo general de investigación debe ser especificar quiénes serán los sujetos, el lugar y el tiempo en que se realizará el estudio. Todo esto es importante para establecer el alcance de la investigación y los aspectos que se van a abordar. Un ejemplo es, si se quiere investigar la violencia en las escuelas, el objetivo general de investigación podría ser analizar los factores que influyen en la violencia escolar en estudiantes de educación secundaria pública en la Ciudad de México durante el ciclo escolar 2021-2022. Número 3. Orienta la selección del diseño de investigación adecuado. El objetivo general de investigación debe orientar la selección del diseño de investigación adecuado. Esto es importante para garantizar que la investigación se lleve a cabo de manera rigurosa y se obtengan resultados confiables. Un ejemplo es si se quiere investigar la violencia en las escuelas, el objetivo general podría ser analizar los factores que influyen en la violencia escolar en estudiantes de educación secundaria pública en la Ciudad de México durante el ciclo 2021-22 mediante un estudio de caso. Número 4. Debe guardar congruencia con el título del estudio. El objetivo general de investigación debe tener congruencia con el título del estudio. Todo esto es importante para que el título y el objetivo general reflejen el mismo propósito de investigación. Un ejemplo, por ejemplo, un título del estudio sería Factores que influyen en la violencia escolar en la Ciudad de México. El objetivo general de investigación podría ser analizar los factores que influyen en la violencia escolar en estudiantes de educación secundaria pública en la Ciudad de México durante el ciclo escolar 2021-22 mediante un estudio de caso. En cuanto a los objetivos de investigación, es importante que se formulen de manera clara y precisa para que guíen adecuadamente el proceso de investigación. A continuación, vamos a explicar cada aspecto. Número 1, expresan lo que queremos lograr. Los objetivos de investigación deben expresar lo que se quiere lograr con la investigación. Todo esto es importante para enfocar la investigación en un propósito específico y evitar las desviaciones y confusiones. Número 2, sirven de guía para el estudio. Los objetivos de investigación sirven de guía para el estudio. Esto quiere decir que orientan el proceso de investigación y permiten enfocar los esfuerzos en aspectos específicos del problema. Número 3, determinan los límites y amplitud del estudio. Los objetivos de investigación determinan los límites y amplitud del estudio.
porque establecen el alcance de la investigación y los aspectos que se van a abordar. Por ejemplo, si se quiere investigar la violencia en las escuelas, el objetivo de investigación podría ser evaluar la efectividad de los programas de prevención de la violencia escolar en las escuelas secundarias públicas de la Ciudad de México durante el ciclo escolar 2021-22. Número 4. Orientan sobre los resultados que se pretenden alcanzar. Los objetivos de investigación orientan sobre los resultados que se pretenden alcanzar. Esto quiere decir que establecen las metas que se quieren lograr mediante la investigación. Un ejemplo es si se quiere investigar la violencia en las escuelas, el objetivo de investigación podría ser identificar las estrategias más efectivas para prevenir la violencia escolar en las escuelas secundarias públicas de la Ciudad de México en el ciclo escolar 2021-2022. Número 5. Los objetivos de investigación determinan las etapas del proceso que se realizarán, es decir, que establecen las actividades que se deben llevar a cabo para alcanzar los objetivos. Un ejemplo, si se quiere investigar la violencia en las escuelas, el objetivo de investigación podría ser realizar un análisis comparativo de los programas de prevención de la violencia escolar implementados en las escuelas secundarias públicas de la Ciudad de México durante el ciclo escolar 2021-2022. En cuanto a los objetivos específicos de investigación, es importante que se formulen de manera clara y precisa para que orienten adecuadamente el proceso de investigación. Número 1. Son los pasos necesarios para la obtención de datos e información para alcanzar el objetivo general. Los objetivos específicos de investigación deben ser los pasos necesarios para obtener los datos e información necesarios para alcanzar el objetivo general. Esto es importante para establecer una secuencia lógica de actividades que permitan alcanzar el objetivo general. Por ejemplo, si el objetivo general de investigación es analizar los factores que influyen en la violencia escolar en estudiantes de educación secundaria pública en la Ciudad de México durante el ciclo 2021-2022 mediante un estudio de caso, un objetivo específico podría ser revisar la literatura especializada sobre la violencia escolar en México. Número 2. Indican la secuencia de resultados que se alcanzarán durante la investigación. Esto es importante para establecer una secuencia lógica de actividades que permiten alcanzar el objetivo general. Por ejemplo, si el objetivo general es analizar los factores que influyen en la violencia escolar en estudiantes de educación secundaria pública en la Ciudad de México durante el ciclo escolar 2021-22 mediante un estudio de caso, el objetivo específico podría ser identificar las escuelas secundarias públicas de la Ciudad de México con mayor incidencia de violencia escolar. Número 3. Deben ser concretos, alcanzables, cuantificables y especificar las variables de estudio. Esto es importante para que los objetivos sean claros y precisos y permitan orientar adecuadamente el proceso de investigación. Un ejemplo es si el objetivo general de investigación sería analizar los factores que influyen en la violencia escolar en estudiantes de educación secundaria pública en la Ciudad de México durante el ciclo 2021-22 mediante un estudio de caso. Un objetivo específico podría ser identificar factores socioeconómicos que se influyen en la violencia escolar en estudiantes de educación secundaria pública en la Ciudad de México durante el ciclo escolar 2021-22 mediante una encuesta a los padres de familia.
4 van de la mano de las preguntas secundarias. Esto es importante para que los objetivos específicos permitan responder las preguntas secundarias y a la vez contribuyan a lograr el objetivo general. Por ejemplo, si el objetivo general fuera analizar los factores que influyen en la violencia escolar en estudiantes de educación secundaria pública en la Ciudad de México durante el ciclo escolar 2021-22, mediante un estudio de caso, un objetivo específico podría ser identificar los factores socioeconómicos que influyen en la violencia escolar en estudiantes de educación secundaria pública en la Ciudad de México durante el ciclo escolar 2021-22 mediante una encuesta a los padres de familia. Y una pregunta secundaria podría ser: ¿cuál es el nivel socioeconómico de los padres de familia de los estudiantes que han sido víctimas de violencia escolar? En cuanto a los criterios para formular objetivos de investigación, deben estar dirigidos a los elementos básicos del problema. Los objetivos de investigación deben de estar dirigidos a los elementos básicos del problema. Esto es importante para que los objetivos se enfoquen en el problema de investigación y no se desvíen hacia otros temas. Por ejemplo, si el problema de investigación es cuáles son los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria en la Ciudad de México, un objetivo de investigación podría ser identificar los factores socioeconómicos que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria en la Ciudad de México. Deben ser susceptibles de alcanzarse. Los objetivos de investigación deben ser susceptibles de alcanzarse. Es importante para que los objetivos sean realistas y no se conviertan en metas inalcanzables. Un ejemplo es si el problema de investigación fuera: ¿cuáles son los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria en la Ciudad de México? El objetivo de investigación podría ser identificar los factores socioeconómicos que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria en la Ciudad de México mediante una encuesta a los padres de familia. Número 3, deben ser medibles y observables. Esto es importante para que los objetivos puedan ser evaluados y se pueda determinar si se han alcanzado o no. Por ejemplo, si el problema de investigación fuera: ¿cuáles son los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria en la Ciudad de México? Un objetivo de investigación podría ser identificar los factores socioeconómicos que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria en la Ciudad de México mediante una encuesta a los padres de familia y un análisis estadístico de los resultados. Número 4, ser formulados con un verbo en infinitivo. Esto es importante para que los objetivos sean claros y precisos y permitan orientar el proceso de investigación. Por ejemplo, si el problema de investigación es cuáles son los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria en la Ciudad de México, el objetivo de investigación podría ser identificar los factores socioeconómicos que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria en la Ciudad de México mediante una encuesta de familia y un análisis estadístico de los resultados. En cuanto a la justificación de un estudio de investigación, bien, ¿por qué se hace el estudio? La justificación de un estudio de investigación debe explicar por qué se realiza el estudio.
Esto es importante para que se entienda la relevancia del problema que se está investigando y se justifique la necesidad de llevar a cabo el estudio. Por ejemplo, si el problema de investigación es cuáles son los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria en la Ciudad de México, la justificación podría ser: el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria es un tema de gran importancia en la educación, ya que influye en su futuro académico y profesional. Por lo tanto, es necesario identificar los factores que influyen en el rendimiento académico para poder mejorar la calidad educativa y el desempeño de los estudiantes. Punto 2. ¿Por qué sirve el estudio? ¿Para qué sirve el estudio? La justificación de un estudio de investigación también debe explicar para qué sirve el estudio. Es importante para que se entienda la utilidad del estudio y se justifique su relevancia. Ejemplo: ¿cuáles son los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria en la Ciudad de México? La justificación podría ser: el estudio permitirá identificar los factores socioeconómicos que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria en la Ciudad de México, lo que permitirá a las autoridades educativas tomar decisiones informadas para mejorar la calidad educativa y el desempeño de los estudiantes. Y punto 3, exponer los beneficios y utilidad que se derivarán de ella. La justificación de un estudio de investigación también debe exponer los beneficios y utilidad que se va a derivar del estudio. Esto es importante para que se entienda la importancia del estudio y se justifique su relevancia. Vamos por un ejemplo. ¿Cuáles son los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria en la Ciudad de México? La justificación podría ser: el estudio permitirá identificar los factores socioeconómicos que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de la Ciudad de México, lo que permitirá mejorar la calidad educativa y el desempeño de los estudiantes, lo que a su vez contribuirá al desarrollo social y económico del país. Bueno, estos son ejemplos. Bien, en cuanto a los criterios para formular objetivos de investigación, deben ser claros y entenderse con facilidad. Esto es importante para que los objetivos sean comprensibles y orienten adecuadamente el proceso de investigación. Por ejemplo, si el problema es cuáles son los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria en la Ciudad de México, el objetivo de investigación podría ser identificar los factores socioeconómicos que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria en la Ciudad de México. Punto 2. Ser precisos. Ser precisos al enfocarse en un solo aspecto del problema. Esto es importante para que los objetivos sean específicos y no se desvíen hacia otros temas. Un ejemplo es cuáles son los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria en la Ciudad de México. Un objetivo de investigación podría ser identificar los factores socioeconómicos que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria en la Ciudad de México mediante una encuesta a los padres de familia. Número 3. Seguir un orden metodológico y un ordenamiento lógico. Es importante para que los objetivos estén organizados y orienten adecuadamente el proceso de investigación. Por ejemplo, si el problema de investigación es cuáles son los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria en la Ciudad de México, el objetivo de investigación podría ser
identificar los factores socioeconómicos que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria en la Ciudad de México mediante una encuesta a los padres de familia y un análisis estadístico de los resultados. Criterios para realizar la justificación. Viabilidad. Disponibilidad de recursos. Este criterio evalúa si contamos con los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación de manera efectiva. Un ejemplo, si deseamos investigar sobre el impacto de programas extracurriculares en la resolución de conflictos, es importante asegurarse de tener acceso a los programas, así como también a las herramientas de recolección de datos, como son los cuestionarios y las entrevistas. Alcances del estudio. Esto implica delimitar claramente los límites de la investigación. Por ejemplo, si nos centramos en la efectividad de un programa específico de mediación en una escuela, es importante definir el alcance geográfico, temporal y demográfico de la muestra para obtener resultados significativos. Consecuencias del estudio. Considera las posibles repercusiones de la investigación. Por ejemplo, si analizamos el impacto de políticas de inclusión en la educación, es importante prever cómo los resultados podrían influir en la toma de decisiones de políticas educativas a nivel institucional o incluso gubernamental. Valor teórico. Estado del conocimiento. Esto implica evaluar qué se conoce actualmente sobre el tema. Por ejemplo, si investigamos sobre estrategias de resolución de conflictos en entornos educativos, es fundamental revisar la literatura existente para identificar qué métodos se han estudiado previamente y qué aspectos aún necesitan explorarse. Nuevas perspectivas a estudiar. Aquí se busca identificar áreas que carecen de atención en la investigación actual. Un ejemplo es si notamos que la mayoría de los estudios se centran en la mediación entre estudiantes. Podríamos explorar la influencia de la mediación entre docentes y estudiantes en la gestión de conflictos escolares. Bueno, son algunos ejemplos. Criterios para realizar la justificación. Conveniencia. Este criterio evalúa si el tema de investigación aborda problemas actuales o necesidades relevantes. Un ejemplo es si investigamos sobre métodos para prevenir el acoso escolar, podemos destacar estadísticas recientes que muestren la prevalencia y la necesidad que se necesita de soluciones efectivas. Relevancia social. Aquí se busca demostrar cómo el estudio va a contribuir al bienestar o al progreso social. Un ejemplo es si investigamos sobre estrategias inclusivas en la educación, podemos destacar cómo esto impactará positivamente en la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Implicaciones prácticas. Aquí se refiere a cómo los resultados de la investigación pueden aplicarse en la práctica. Un ejemplo es si investigamos sobre métodos de resolución de conflictos en el aula. Vamos a poder destacar cómo estos métodos pueden ser implementados por profesores para mejorar el ambiente escolar. Valor teórico. Aquí vamos a evaluar cómo la investigación va a contribuir al avance del conocimiento en el campo educativo. Un ejemplo es si investigamos sobre modelos pedagógicos emergentes, podemos explicar cómo nuestra investigación
llenará un vacío en la comprensión actual sobre métodos de enseñanza innovadores. Utilidad metodológica. Aquí se trata de la viabilidad de aplicar metodologías efectivas para alcanzar los objetivos de la investigación. Por ejemplo, si planeamos utilizar encuestas y entrevistas para recopilar datos, podemos discutir cómo estas herramientas nos permitirán obtener información precisa y significativa. Aspectos éticos de la investigación. Este criterio se enfoca en garantizar que la investigación se lleva a cabo de manera ética y respetuosa. Por ejemplo, si nuestro estudio involucra a estudiantes, explicaremos cómo se protegerán sus derechos y la privacidad durante el proceso. Viabilidad de la investigación. Antes de comprometernos con un tema, es esencial evaluar si contamos con los recursos necesarios, como por ejemplo el tiempo, el acceso a fuentes de información y el apoyo académico. Un ejemplo de si queremos investigar sobre la implementación de un programa específico en las escuelas, debemos asegurarnos de tener acceso a las escuelas dispuestas a participar en el estudio. Al considerar todos estos criterios, podemos garantizar que nuestro tema de investigación sea sólido y relevante con el potencial de generar un impacto que sea significativo para el ámbito educativo de la paz y la convivencia escolar. Criterios para realizar la justificación. Unidad metodológica. Crear o probar la validez de un nuevo instrumento. Imagina que estamos investigando sobre el nivel de resolución de conflictos en estudiantes utilizando una encuesta que hemos desarrollado. Aquí, la utilidad metodológica radica en verificar si este instrumento, o sea, la encuesta que estamos utilizando, es válida y confiable para medir este constructo específico. Sugerir nuevas formas de experimentar con variables. Supongamos que nos enfocamos en el impacto de la tutoría entre pares en la resolución de conflictos. Aquí podemos explorar diferentes enfoques en la implementación de esta tutoría para identificar cuál resulta más efectiva, lo que sugiere nuevas formas de experimentar con esta variable en futuras investigaciones. Aspectos éticos de la investigación. Consecuencias y repercusiones en las personas. Si estamos investigando sobre el impacto emocional del bullying en adolescentes, es importante considerar cómo el estudio podría afectar emocionalmente a los participantes. Implementar medidas para proteger su bienestar emocional, como proporcionar apoyo psicológico en caso de ser necesario, es una forma ética de abordar estas consecuencias potenciales. Privacidad y confidencialidad. En estudios donde se recolecta información personal como experiencias personales relacionadas con la convivencia escolar, es importante garantizar la confidencialidad de los participantes. En este caso podemos usar seudónimos o limitar la información de identificación para proteger la privacidad. Considerar la utilidad metodológica y los aspectos éticos no solo fortalece la investigación, sino que también demuestra el compromiso ético con los participantes y la validez de los métodos utilizados. Criterios para realizar la justificación. Conveniencia. Propósito de la investigación.
Imagina que investigamos sobre el impacto de programas de mediación en la reducción de conflictos escolares. La investigación servirá para comprender mejor cómo estas intervenciones afectan la dinámica escolar y podrían proporcionar orientación para implementar o mejorar programas similares en otras escuelas. Interés y motivación del investigador. Es importante que el investigador esté genuinamente comprometido con el problema. Si el investigador tiene experiencias personales relacionadas con el conflicto escolar o una fuerte motivación por mejorar la convivencia en entornos escolares, todo esto puede impulsar un compromiso más profundo y significativo para la investigación. Relevancia social. Importancia para la sociedad. Si investigamos sobre estrategias para fomentar la empatía entre estudiantes, la relevancia social radica en el desarrollo de habilidades socioemocionales que no solo benefician a los estudiantes individualmente, sino que también contribuyen a la construcción de comunidades más equilibradas, empáticas y respetuosas. Beneficios para la sociedad. La investigación sobre resolución de conflictos en entornos educativos puede contribuir a la reducción de la violencia y mejorar la calidad de la convivencia, lo que a su vez impacta en la formación de ciudadanos más tolerantes y pacíficos. Implicaciones prácticas. Resolver un problema real. Si la investigación identifica estrategias efectivas para manejar el acoso escolar, la información obtenida puede ser implementada directamente por profesores, directores y responsables de políticas educativas para abordar este problema con acciones concretas. Uso de la información. La investigación debe generar datos y conclusiones que no solo sean teóricos, sino que puedan aplicarse en las instituciones educativas. Un ejemplo, si se demuestra que un enfoque específico de mediación reduce los conflictos en un contexto escolar, esta información será altamente práctica y aplicable en otras escuelas. Estos criterios no solo validan la investigación, sino que también garantizan que los resultados sean pertinentes y útiles para abordar problemas reales en la educación para la paz y la convivencia escolar. Y bueno, hemos llegado al final de esta presentación sobre el planteamiento del problema. Nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto.